¿cómo están? Un saludo a nuestros oyentes. Yo soy Jimena Guerrero, ella es Alejandra Castillo y el día de hoy vamos a abordar 3 temáticas muy importantes relacionadas con el programa. La primera temática de la cual vamos a hablar es de las causas del tráfico ilegal. La segunda temática, los mecanismos de regulación. Y la tercera temática, como anteriormente hemos hablado sobre animales traficados, esta vez vamos a hablar sobre especies vegetales. Y bueno, ¿cuáles son las causas del tráfico ilegal? Bueno, como habíamos visto anteriormente, son diferentes contextos los que se involucran en lo que es el tráfico ilegal de especies. Y es debido a esto que vamos a hablar pues de lo que son los motivos económicos, sociales y culturales principalmente, ¿no? Y creo que está bien empezar por lo que es lo social, ¿no? Pues realmente el tráfico ilegal de especies es algo que es muy demandado, igual por de alguna forma un estatus social, ¿no? Que se ha visto, porque nosotros hemos sido testigos de que la mayoría de las personas que tienen estos ejemplares que son objeto del tráfico ilegal, pues mayormente tienen cierto nivel económico, ¿no? Bueno, de hecho, yo había leído, ¿no?, de que la demanda mayormente es por personas que tienen dinero y estas personas muchas veces tienen zoológicos privados, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hacen es comprar especies para uso recreativo en sus propiedades. De hecho, sí es una de las principales razones, ¿no? El hecho de tener algo raro o fuera de lo común es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y es por eso que se hace principalmente este tipo de adquisición de especies, ¿no? Y pues en lo que es, ya yéndonos un poquito más a lo cultural, o sea, sí tiene que ver igual, digamos, es como un modo de respuesta a lo que te están pidiendo, ¿no? Pero igual es algo que ya es muy difícil de cambiar, ¿no? Porque hay personas que se han dedicado siempre a este tipo de actividades, ¿no? Y tal vez la familia igual lo hace. Entonces, quieras o no, es difícil salir de ese círculo, ¿no? Tú ya lo ves normal o es algo muy común que suceda a tu alrededor. Entonces, pues es como algo que ya está más arraigado y que tal vez esas personas no se den ni siquiera cuenta, ¿no? Además, yo creo que la parte cultural igual conlleva otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el uso medicinal de algunas especies o para otro tipo de, ¿cómo podría decir? Sí, ajá, Costumbres, ¿no? exacto, sí. Igual le han puesto algún valor como afrodisíaco o algo así, que eso hace que igual mucha gente lo demande sin siquiera saber si es real, ¿entiendes? O como lo que leímos, ¿no? Del pez totoaba. Exacto, sí. O sea, por su vejiga que se cree que igual tiene como ciertas atribuciones medicinales, ¿no? Y todo esto. Pero realmente no es algo que esté comprobado científicamente, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Algo que ni siquiera está comprobado y solo porque la gente lo pide, ya este organismo está ¿cómo se llama? Bajo una protección y está en una veda absoluta debido a que está pues en peligro de extinción. De hecho, igual en otros países de aquí de Latinoamérica, igual está muy traficado lo que es el puerco de monte. Y también se utiliza o sea, también tiene beneficios medicinales, ¿no? Supuestamente. Igual se han hecho registros de las bajas de los puercos de monte y sí, o sea, es algo alarmante, ¿no? Sí, la verdad sí. O sea, ¿cómo es que este tipo de objetivos, ¿no? O, ¿cómo te lo digo? Este tipo de razones son las causantes de un daño tan severo, ¿no? Y pues creo que eso igual debemos de tomarlo muy en cuenta, ¿no? Cómo es que debido a una creencia que se tiene desde hace tiempo, se puede hacer un gran daño, ¿no? En este aspecto. Y otro, igual que debemos de mencionar, igual tiene que ver con lo social, pero un poquito igual enfocado en lo económico, ¿no? Que es la oferta, ¿no? Porque quieras o no, cuando una persona está demandando el producto, pues la persona que la está ofertando sabe que de alguna forma va a obtener un beneficio.
o sea, va a obtener dinero de esto, ¿no? Y esto se ha vuelto como un modo de vida, ¿no? Un modo de sustentar o de obtener recursos que de alguna forma son necesarios, ¿no? Porque no sabemos la situación de la persona que lo haga, tal vez lo ve como un modo de tener dinero para poder dar sustento a su familia y todo eso, ¿no? Entonces, pues digamos que toda esta demanda igual da lugar a que incremente la oferta, ¿no? Y es por eso que incrementa el número de personas que se dedican a esto, ¿no? Que colectan o contrabandean ese tipo de recursos, ¿no? Y igual algo que se tiene que tomar muy en cuenta es que igual se ve influenciado mucho por la pobreza, ¿no? Pues quieran o no, al aumentar la pobreza, buscan una forma de generar recursos, ¿no? Y esto ha sido o aún ha causado que el tráfico ilegal de especies haya aumentado. Y sea más difícil de regular, ¿no? Exacto. Porque las personas ya buscan maneras de seguir traficando animales. Sí. Como había visto en algún lugar, que lo que hacen con algunas especies de loros es que los pintan para que y los hacen pasar por otras especies, ¿no? Uh-huh. O sea, hacen muchas cosas para seguir traficando animales. Sí, la verdad. Bueno, sí, como me gustaría igual mencionar sobre especies de vegetales, hablando de lo que son las especies maderables, ¿no? Algunas de estas había leído que igual se ha hecho como la falsificación, ¿no? de los documentos de identificación, o de alguna forma como que se confunde con algunas maderas que ya están, digamos, son legales. Las revuelven. Exacto, como que las revuelven, y eso hace mucho más difícil el poder encontrar este tipo de irregularidades, ¿no? Exacto, ajá, o sea, digamos que hay ya tantas estrategias que se han hecho que es difícil, ¿no? Es difícil hacer esta regulación del tráfico ilegal de especies. O igual lo que sucede, ¿no? Con algunas empresas que hacen que la tala se vea menos evidente. Sí. Al momento de hacer tomas aéreas, talan de forma que siga habiendo cubierta vegetal desde una toma aérea. Entonces no se puede identificar qué partes están más taladas, ¿no? Uh-huh. Como en otros casos, ¿no? Donde en otras empresas lo que hacen es que sí talan un gran parche y sí es más notorio, ¿no? Sí. De hecho, un ejemplo que es aquí cerca es en las áreas naturales protegidas de Balanquí y Balancú. Pues ahí se puede ver un ejemplo, ¿no? Donde antes de alguna forma era un poco más fácil saber cuando estaban talando árboles, porque eso hacían, ¿no? Hacían como una tala más evidente, y es que podían verlo a través de los sistemas GPS o algo así, y podían ver esos manchones, ¿no? Donde no había vegetación. Pero lamentablemente ahora han buscado como la forma, ¿no? Y es que ahora lo hacen como más cuidadosamente, y es por eso que lo hacen como a más pequeña escala, y eso lo vuelve mucho más difícil. Y pues quieras o no, son personas que de alguna forma igual ya tienen como métodos o estrategias de cómo lo van a hacer, cómo lo van a transportar rápido y cosas así, ¿no? Sí, muchas veces igual los documentos para pasar esas especies maderables, lo que hacen es que utilizan uno real, pero que ya fue utilizado, ¿no? Y lo vuelven a utilizar. Sí. Entonces es igual. Sí, igual. Y quieres o no, tal vez no existe el nivel adecuado de regulación. O sea, sí puede ser que lo vean y lo chequen y todo eso, pero siento que es un poco más difícil por eso. Como que se necesita un poco más de seguridad, o enfocarse más o darle más importancia a ese tipo de cosas, ¿no? Como hemos mencionado, evidentemente en algunas zonas las personas se las siguen arreglando para seguir contrabandeando especies, ¿no? Tanto animales como vegetales. Afortunadamente tenemos organismos, instituciones, autoridades que se dedican pues
a hacer las investigaciones pertinentes, ¿no? Para agarrar a estos traficantes y hacer una revisión, hacer un proceso como tal, ¿no? Tenemos lo que es la LEGEPA, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, que esta básicamente se encarga del uso, protección, conservación de lo que son pues, los recursos naturales. Igual podemos mencionar a la CITES, ¿no? Que ese es un acuerdo internacional que es el más relevante acerca del tráfico ilegal de especies, y esta significa Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, y pues esta más que nada se va a encargar de regular la concesión de las licencias, ¿no? De las especies, todo con el fin de regular o evitar la sobreexplotación de estas especies, tanto de animales como plantas. Bueno, igual, en México tenemos 2.606 especies que se encuentran en peligro de extinción, y pues estas especies están enlistadas por la NOM 059 de la Semarnat, que básicamente se encarga de enlistar a estas especies que están en peligro. Igual tenemos lo que es la Profepa, ¿no? Sí, pero antes de entrar a eso me gustaría complementar un poco de eso del CITES, que la Semarnat igual juega un papel importante en México en este acuerdo, ¿no? Porque lo que es la Semarnat se va a encargar de permitir estrategias. Exacto. Se encarga de los permisos y las autorizaciones, mientras que la CONABIO es como el órgano encargado de la investigación científica de este tipo de tráfico ilegal. Claro, hay un complemento, ¿no? Entre estas instituciones. Exacto. Y ya ahorita vamos a hablar de lo que es la Profepa. Igual la Profepa igual es importante en esto porque ella es el marco jurídico de esta convención, ¿no? Y pues lo que es la Profepa es un órgano que se va a encargar de vigilar el cumplimiento de todas estas disposiciones jurídicas, ¿no? Y es él el que de alguna forma va a regular lo que está sucediendo, y igual va a tomar acción. Exacto, ¿no? Por eso esta Profepa es el medio donde tú puedes imponer tu denuncia, y ellos de alguna forma van a actuar, ¿no? Porque ellos tienen ese poder, digamos, de poder ver cómo lo estás haciendo. Ellos regulan y de alguna forma igual dan las penas, ¿no? Dan los castigos. Bueno, incluso hay un caso, ¿no? Que es en Charco Cercado, en San Luis Potosí, en donde justo a la orilla de la carretera se traficaban especies tanto vivas como muertas, tanto especies animales como especies vegetales, ¿no? Entonces aquí entró la Profepa para ver qué estaba pasando, hacer las investigaciones pertinentes del caso, y afortunadamente la Profepa pudo agarrar, por así decirlo, a los principales traficantes, ¿no? Y lo que hicieron fue desmantelar toda esa parte que estaba a la orilla de la carretera, y pues lamentablemente las medidas que se deben de tomar, pues es que ahora hay una vigilancia permanente en esa zona, ¿no? Y se mantiene patrullada esa zona, sí, precisamente. Sí, y de hecho esto se debe porque realmente la Profepa ha tenido que buscar pues estrategias, ¿no? Para poder mitigar este tipo de problemáticas, que realmente a veces sí es muy difícil, como tú dices, por la forma en la que se hace y la intensidad en la que se hace, ¿no? La forma de que a veces es difícil de distinguir. Y el seguimiento, ¿no? Que se le tiene que dar, porque, por ejemplo, como es este caso que acabo de decir de San Luis Potosí, o sea, la zona se tiene que mantener patrullada, o sea, tiene que haber un seguimiento continuo, ¿no? Porque si no, pues esto vuelve a incidir. Sí, y es por eso que de alguna forma lo que es la Profepa busca el apoyo, ¿no? De otras instituciones. Igual lo que va a hacer es buscar técnicas o de alguna forma buscar los equipos necesarios para poder hacer estas inspecciones y también investigaciones y todo lo necesario para poder perseguir y sancionar a todas estas personas que cometan este tipo de delitos. Sí. Bueno, igual las sumas forman parte de estos mecanismos regulatorios, y estos son unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, las cuales pues todas sus actividades
están encaminadas al uso sustentable de los recursos. Como último punto, mencionaremos lo que es el tráfico de especies vegetales. En este caso les hablaremos sobre especies maderables. Muchas veces vemos a la orilla de la carretera de algunas zonas donde se venden productos derivados de la madera. Lo que sucede muchas veces es que la madera de la que se obtienen ya estos productos es madera ilegal. Vemos que hay muchas inconsistencias en cuanto a la regulación, ¿no? Porque muchas personas lo que hacen es que obtienen un permiso legalmente para hacer uso de este recurso, pero venden estos permisos a otras personas que no van a hacer un uso moderado de estos recursos, que no van a seguir las reglas, ¿no? Como se debe de aprovechar. Sí, igual se da el caso de que se obtienen los permisos para los lugares, o sea, para diferentes lugares, o simplemente los permisos no son muy legales, que digamos, ¿no? Y ahí empieza la problemática de quién los tiene y qué va a hacer, o sea, qué uso les va a dar a esos permisos, ¿no? Y un problema muy importante es que en Campeche pues tenemos una gran riqueza, ¿no? De selvas de diferentes. Entonces, de alguna forma estas han sido objetivo de este tipo de tráfico, ¿no? Ya que pues muchas de ellas son maderables, no son de importancia. Entonces, lo que pasa es que de alguna forma son extraídas del lugar donde están. Igual algo importante es que muchas pertenecen a áreas naturales protegidas, ¿no? Que ya entra en un conflicto mayor, ¿no? Porque son lugares que realmente deben de estar mucho más regulados y que no deben de tener este tipo de tal ilegal, ¿entiendes? No está permitido simplemente. Entonces ahí es donde empieza una problemática mucho más grande, ¿no? Y como tú habías mencionado, ¿no? A veces nosotros vemos cómo venden, ¿no? Sillas, mesas, lo que sea. Muebles. Pero no siempre somos conscientes de dónde vienen, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? Sí, muchas veces estos productos son de madera traficada, madera ilegal, que no está regulado. Sí, exacto. Y igual algo muy importante es que pues los recursos que de alguna forma se talan aquí no siempre se quedan aquí, ¿no? Sí puede ser que lo transformen y lo vendan en la ciudad, ¿no? Que es lo más probable, pero también pueden ser transportadas tanto a otros estados como a otros países, ¿no? Que de alguna forma demandan ese tipo de recursos. Y pues se ha visto que de alguna forma hay esa facilidad, ¿no? Para poder transportar este tipo de recurso, que pues realmente es raro, ¿no? Porque debería de haber un poco más de regulación en cuanto a los permisos y cómo estos pueden ser transportados, ¿no? Pero como habíamos mencionado anteriormente, pues realmente existen estrategias, ¿no? O tal vez hasta inconsistencias en la forma en la que se dan este tipo de regulaciones de estos recursos. Y dado a esta problemática, se ha dado que las personas igual busquen la ayuda de otras instituciones o también otros organismos entren a estos lugares, ¿no? Como es el caso de la Guardia Nacional. Bueno, sí, ¿no? La Guardia Nacional, la estrategia que ha implementado es que los rondines que hace en las zonas donde mayormente se trafica este recurso, pues los hacen más continuamente. Tienen que estar más alertas de lo que se saca y de lo que entra, ¿no? A estas zonas. Sí, claro. Y pues si bien hemos visto que en algunos lugares donde estos han entrado han tenido impactos positivos, ¿no? Porque se ha visto una disminución en este tipo de actividades ilegales. En algunas partes. Claro, igual podemos mencionar pues digamos, lo que no es tan bueno, que a pesar de que ellos siguen existiendo este tipo de actividades ilícitas, ¿no? Y como de alguna forma, a pesar de que ellos existen otros métodos, ¿no? Las personas tal vez hacen otros métodos para poder hacer esta tal ilegal y de alguna forma sacarlo, ¿no? Como hemos visto, hay muchos mecanismos y muchas estrategias para regular lo que es el tráfico ilegal de especies, pero la efectividad de estas estrategias radica en la correcta gestión que se le da a esto.
Por eso yo creo que es importante tener en cuenta que este problema no es algo lejano o algo ajeno a nosotros, sino que si hubiera más participación social, yo creo que sería más fácil erradicar el problema en muchas partes. Primero en algunas zonas y probablemente en un futuro sea más notable, ¿no?, el cambio que podemos tener. Claro, algo importante de resaltar es que todas las acciones que nosotros hagamos, por muy pequeñas que nosotros creamos que sean, realmente son importantes y impactan de manera importante en esto que es el tráfico ilegal, ¿no? Entonces nunca pensemos que lo que hagamos no va a valer la pena o simplemente tal vez no haga un cambio, ¿no? Con que tú lo hagas y poco a poco otras personas hagan ese cambio, poco a poco vamos a ver ese cambio, ¿no? Y de alguna forma va a poder llegar a ser notable en todos los ámbitos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No sin antes decirles que se suscriban, que le den like, que nos comenten si tienen dudas, si nos quieren compartir alguna experiencia que hayan tenido con el tráfico ilegal. Y recuerden, Di no al tráfico ilegal. la fauna silvestre es fundamental.